Entonces a la enseñanza de hoy. Acompáñenme en su Biblia la carta de Pablo a los Gálatas. Venimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Y para el récord, hoy es 30 de enero del 2022 y estaremos viendo Gálatas 2 de los versículos 11 al 14. Gálatas 2 del 11 al 14. He titulado este mensaje del dicho al hecho y verán por qué. Acompáñenme en su Biblia, Gálatas 2 del 11 al 14. Vamos a leer el pasaje y luego oramos nuevamente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Acompáñenme en oración. Padre, nuevamente, Señor, estamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, de tu ayuda. Que sea tu Espíritu Santo el que ministre, Señor, a nuestras mentes y corazones tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Tu palabra es suficiente. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo implantando esa palabra con poder en cada uno de los oyentes, y que tú seas honrado y glorificado en todo y por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos visto, la preocupación de Pablo al escribir esta carta a todos los cristianos en la región de Galacia, varias pequeñas iglesias en toda una región, y ciertamente a todo cristiano después de ellos, de acuerdo al capítulo 2, versículo 5, es para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Le preocupa que el Evangelio permanezca íntegro, sin alteraciones, porque el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, está claramente definido en las Escrituras como la única forma en que las personas pueden escapar del infierno para ser salvos. No hay salvación fuera de Jesucristo. Así que una pequeña desviación, una sutil desviación del mensaje de salvación solo por gracia y solo por la fe en Jesucristo implica apartarse completamente de la verdad. Sabemos que si un avión, por ejemplo, se desvía en su origen un solo grado de la ruta trazada, terminará en otro destino totalmente alejado del planeado. Un solo grado al despegar que no vaya de acuerdo a su ruta va a terminar completamente lejos de su destino. Así también una pequeña desviación de la verdad del Evangelio constituye un Evangelio completamente distinto, el cual, como dice Pablo, no es el Evangelio. Hay uno solo y cualquier otro deja de ser el verdadero Evangelio. Como hemos visto, llegaron los judaizantes, esos falsos maestros, a la región de Galacia y trataron de imponer sus enseñanzas acerca de la necesidad de que los gentiles
que creyeran en Jesús también se circuncidaran y apegaran a las leyes y tradiciones judías para ser verdaderamente salvos. En otras palabras, le estaban agregando obras a la salvación que es solo por la fe y solo por gracia. Pablo percibió este peligro e inmediatamente escribe una carta para defender el evangelio verdadero. Y lo hace, como hemos comentado ya, presentando en primer lugar una defensa de su apostolado. Para que le creyeran tenía primero que darse a conocer como un verdadero apóstol. Después defiende la doctrina y en tercer lugar hace una defensa práctica del evangelio verdadero. Argumenta que recibió el evangelio por revelación directa y de manera independiente de los demás apóstoles. Jesucristo se lo dio a él de manera personal. A pesar de esto, su mensaje y su comisión fueron reconocidos por los apóstoles en el concilio de Jerusalén, dándole a él y a Bernabé la mano en señal de compañerismo, como vimos la semana pasada. Ahora el apóstol Pablo da un ejemplo de la autoridad que se le ha otorgado al confrontar nada menos que al apóstol Pedro. Y lo hace públicamente debido a que con su conducta estaba poniendo en riesgo la unidad manifestada en Jerusalén en torno al evangelio. Y de esa manera le daba la razón a los judaizantes. El objetivo principal de Pablo al narrar estos eventos a los creyentes de las iglesias en Galacia era sustentar su autoridad como un verdadero apóstol, de tal manera que reconocieran y validaran su mensaje y por lo tanto dejaran de hacer caso a los falsos maestros. Si se atrevió a enfrentar al apóstol Pedro, reconocido líder de la iglesia primitiva, y seguramente Pedro respondió con humildad y reconocimiento, esto quería decir que Pablo tenía razón y la integridad del evangelio se sostenía ante los ataques de los judaizantes. Así que en esta sección veremos la valentía de Pablo para enfrentar el error de un líder reconocido como Pedro, con el fin de preservar la integridad del evangelio. Veremos la confrontación, la razón de la confrontación y la manera de confrontar. Mi deseo y oración es que podamos ver la importancia no solo de comprender y afirmar intelectualmente el evangelio, sino también de vivir de manera consistente ese evangelio, esa verdad, permitiendo que regule todas las áreas de nuestra vida. Veamos entonces en primer lugar la confrontación. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero Pablo viene narrando los hechos en Jerusalén, lo que sucedió en el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, los líderes de la iglesia, estuvieron totalmente de acuerdo en que los gentiles que se convirtieran no tenían por qué conformarse a las leyes y tradiciones judías. Entonces Pablo dice, pero, eso sucedió allá en Jerusalén, pero algo sucedió. Al parecer todo había quedado claro cuando los líderes de la iglesia en Jerusalén manifestaron su acuerdo con Pablo y Bernabé en cuanto a dejar en libertad a los gentiles que habían creído y no exigirles que se apegaran a las leyes mosaicas para su salvación. Pero el comportamiento de Pedro durante su estancia en Antioquía
mandaba una señal distinta, por lo cual dice Pablo que lo resistió cara a cara, ya que su comportamiento era de condenar. Y resistir cara a cara quiere decir hacerle frente, oponérsele directamente. Implica detener a alguien que va en cierta dirección. Pedro está haciendo algo que tiene que ser detenido. Vemos aquí la valentía de Pablo para confrontar a un apóstol tan reconocido como Pedro, teniendo en cuenta que lo hizo no porque se sintiera superior o mejor que él, sino porque las acciones de Pedro mandaban un mensaje contradictorio a la doctrina de la justificación solo por la fe que habían acordado en Jerusalén. ¿Qué hizo Pedro que era de condenar? Eso es lo que presenta Pablo a continuación. Veamos entonces, en segundo lugar, la razón para la confrontación. Versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro visitó a la iglesia ahí en Antioquía y durante su estancia en ese lugar disfrutaba de una plena comunión con los hermanos, sin importar si eran de origen gentil o judío. Entendamos que parte de la vida de la iglesia primitiva era una comida común que llamaban el ágape o fiesta del amor. En esta fiesta toda la congregación se reunía para disfrutar de una comida en la que cada uno aportaba lo que podía y que marcaba la unión de los cristianos. No había distinción entre ellos, ni pobre, ni rico, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni amo. Es muy probable que la referencia de Pablo fuera a estas reuniones, aunque no elimina la posibilidad de que en el día a día Pedro también conviviera con los hermanos sin distinción de su origen. Es importante comentar que en un ambiente distinto a la iglesia cristiana, los judíos no comían con los gentiles. Lo tenían prohibido. No usaban los mismos utensilios, ni se sentaban juntos, no socializaban con los gentiles. Y esta actitud prevalecía aún en las iglesias de la región de Judea, en Jerusalén y sus alrededores, donde la gran mayoría eran nuevos creyentes de origen judío. Venían al cristianismo, pero seguían conservando de alguna manera sus tradiciones como judíos. Pero Pedro no tenía ningún problema en convivir con los gentiles. Él había entendido por revelación del Señor que eso ya no era un impedimento. En Hechos 10:28, donde narra precisamente esa visión que él tuvo con respecto a Cornelio, dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Pedro defiende esa visión, esa postura. Sabe por revelación directa de Jesucristo que ya no hay esas diferencias. Ya no hay nada impuro en comer con los gentiles. Las leyes dietéticas han terminado. En Cristo la pared de separación ha sido eliminada entre judíos y gentiles, porque todos ahora son uno en Cristo. También sabe que ahora son una misma familia en Cristo. Así que cuando come con ellos, no es solo una comida, sino la demostración de la obra de Cristo. Pedro disfrutaba ya de esa
completa libertad. Al menos eso parecía. Yo creo que estaba descubriendo todo tipo de alimentos que nunca había comido antes y lo hacía con libertad. Seguramente disfrutaba de unos ricos tacos de carnitas o tacos al pastor y todas esas delicias que como judío no podía tener. Pero de repente su conducta cambió. Dice que se retraía y se apartaba. Y estas dos palabras juntas describen a una persona tímida que se aparta cuidadosamente para no ser observada. Sí, es como ese niño que se va así a una esquinita en una reunión para que nadie lo vea, para que nadie ponga la atención sobre él. No quiere ser observado. Y el verbo retraer se usaba para cuando un ejército planeaba retirarse para ir a buscar protección. Entonces, de cierta manera es un mecanismo de protección. Por miedo, dice a los de la circuncisión, Pedro comenzó a separarse de los hermanos gentiles en esas actividades, en esas comidas, en esa relación de libertad en la comunión. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran cristianos de origen judío que venían de Jerusalén, donde Jacobo, el hermano del Señor, era el líder, junto con el mismo Pedro, con Juan y otros apóstoles, los que llamaban las columnas de la iglesia. Y al decir aquí que venían de parte de Jacobo, no necesariamente implica que él los había enviado, sino que se identificaban con su líder principal, en este caso Jacobo. Pero seguramente eran hombres reconocidos en la iglesia en Jerusalén, de esos legalistas que, si bien es cierto, afirmaban haber creído en Jesús como el Mesías, seguían conservando sus tradiciones judías. ¿Por qué era entonces de condenar la conducta de Pedro? El cambio en Pedro de su afirmación sobre la unidad de los judíos y gentiles manifestada en el Concilio de Jerusalén a ese comportamiento separatista, sectario ahí en Antioquía, ciertamente era un mensaje equivocado de parte del apóstol. Lo había dicho abiertamente en Hechos 15:9, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, hablando precisamente de la conversión de los gentiles. Pedro dijo en el Concilio de Jerusalén: y ninguna diferencia hizo el Señor entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No se trataba solamente entonces de una simple falla en la conducta de Pedro. Lo grave del asunto era que gradualmente estaba cediendo a presiones externas como las de los legalistas, a pesar de que sabía lo que era correcto. Es decir, si en este asunto de la comida mostraba esa indefinición, entonces no era tan delicado el asunto de la circuncisión. Apartarse un poquito de la verdad, ya sea en conocimiento o en los hechos, conduce al error. Esa era la gravedad del asunto. Tenía que ver con una doctrina fundamental de la salvación. Así que en la mente de Pablo, Pedro estaba atentando en contra del evangelio de la gracia. Sus hechos decían algo diferente de lo que él afirmaba sostener. Al haber comido antes con los gentiles, pues daba a entender que esa práctica era legítima. Los demás lo veían, decían: pues ahora sí que no hay ninguna barrera, todos somos iguales. Fuimos salvados
solo por la fe y no porque nos hayamos convertido al judaísmo. ¿Por qué pues se retrajo y se separó al llegar los de la circuncisión, como menciona Pablo aquí? La respuesta está en el mismo versículo, dice, porque tenía miedo de ellos, tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran estos de la circuncisión? Ya lo dije, aquellos cristianos de origen judío que seguían apegados a las tradiciones y leyes judías. ¿Por qué tenía Pedro temor de estas personas si en el concilio claramente había estado de acuerdo en la comunión entre judíos y gentiles? ¿Por qué tendría miedo? ¿Por qué se preocuparía si él tuvo la visión del lienzo ahí en el caso de Cornelio? El pasaje no nos da la respuesta. Solo la podemos inferir. Pero no creo yo que se tratara de miedo a lo que estos hombres le pudieran hacer. Después de Pentecostés, Pedro era todo menos un hombre temeroso de lo que le pudiera pasar a él por la proclamación del Evangelio. Lo vemos en Hechos, capítulo 2, 3 y 4. En Hechos 4, 13, Hechos capítulo 4, versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, está hablando de los fariseos que cuestionaron a Pedro y a Juan, que los pusieron en la cárcel y los amenazaron de que no siguieran predicando el Evangelio. Y en el versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Más adelante en el 18 dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es Pedro después de Pentecostés. Valiente, con denuedo, sin temor a ser golpeado y a ser amenazado. Así que más bien, pienso que su temor se debía a ver afectada su reputación como el apóstol para los judíos. Se había reconocido un ministerio para Pablo hacia el pueblo gentil y un ministerio de Pedro hacia el pueblo judío. Si lo encontraban haciendo algo que atentaba contra las tradiciones judías, podían desacreditarlo y de alguna manera perder su influencia con ellos. Si estos hombres llevaban un mal reporte a Jerusalén, podría afectar su ministerio. Miren, tal vez dijeran, ese apóstol dice tener temor de Dios y rompe con las leyes dadas al pueblo de Israel. Le faltarían el respeto. Lo habrían criticado severamente. El punto es que a pesar de estar convencido de que ya no era necesario guardar las leyes mosaicas, pero presionado por estos legalistas, Pedro empezó a apartarse de la comunión con los gentiles para comer solo con judíos, dándole la razón a los judaizantes y comprometiendo el verdadero evangelio. Con sus hechos estaba diciendo que sí había una diferencia entre judíos y gentiles, que la justificación tal vez no era solamente por la fe, que debían
todos hacerse judíos para experimentar plenamente la salvación. Pedro empezó a apartarse entonces de la comunión con los judíos, y para agregarle mal al mal, esto fue seguido por otros hermanos judíos de ahí de Antioquía, incluyendo a Bernabé. Vean el versículo 13. Dice Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esa conducta de simulación es hipocresía. Estaba mal porque mandaba un mensaje equivocado. Pero peor aún, tratándose de alguien tan reconocido e influyente como el apóstol Pedro, el líder de los 12, el que anduvo con el Señor Jesús y que aún caminó sobre las aguas. Dice que en su simulación participaban. Y esta es una palabra compuesta en griego que significa actuar junto con otros en fingimiento. Es unirse en una simulación, en hipocresía. Los hipócritas son precisamente eso, personas que actúan bajo simulación, que aparentan estar de acuerdo, pero en el fondo no lo están. Se entiende entonces que Pedro pasó algún tiempo conviviendo con los hermanos en Antioquía antes de que llegaran los legalistas para empezar a apartarse. Esa conducta no estaba de acuerdo, insisto, en las convicciones que había manifestado anteriormente. Y sus acciones junto ahora ya con otros judíos y con Bernabé no son solamente una cuestión, o eran una cuestión de hipocresía, sino un asalto a la doctrina de la justificación solo por la fe. Pues mira, déjalos, al cabo que pues ellos que sigan en su simulación. Pablo no iba a soportar eso, porque atentaba precisamente en contra de la doctrina de la justificación solo por la fe. Sin decir nada, solo con sus acciones, les estaban dando la razón a los judaizantes acerca de la diferencia entre judíos y gentiles, implicando tal vez que los gentiles eran cristianos inferiores o que ni siquiera eran cristianos porque no se habían convertido al judaísmo. Así de grave era la situación. Vemos aquí entonces la influencia de un líder, tanto para bien como para mal. Tenemos el contraste en este caso específico, ¿verdad?, de la determinación de Pablo de no permitir que esto siguiera adelante, y de la hipocresía de Pedro mandando un mensaje equivocado. Y aún Bernabé, que había acompañado a Pablo en la plantación de iglesias en las regiones gentiles, que además estuvo presente en el concilio de Jerusalén y que debió haber compartido muchas comidas con los nuevos creyentes del mundo gentil. Ahora dócilmente siguió a Pedro en su conducta falsa. Y esto debió dolerle muchísimo a Pablo. Su más cercano colaborador, Bernabé, arrastrado por la hipocresía de Pedro y de los demás judíos. ¿Qué nos dice esto? Que debemos cuidar
Todos debemos cuidar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y aún lo que dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque ejercemos influencia sobre otros. Trátese de hijos, de cónyuges, de familiares, de amigos, compañeros de trabajo, etc. Pero con mayor razón, los que tenemos una posición de liderazgo. Todos debemos de cuidar cómo presentamos el Evangelio. Y con mayor razón, los que estamos en una posición de liderazgo. Conscientes o no, estamos modelando la vida cristiana a otros. Y eso nos obliga a esforzarnos más para dar un buen testimonio. De repente podemos perder esa perspectiva de que estamos mandando un mensaje. A mí, por ejemplo, mi esposa me ayuda mucho en esto porque me recuerda la responsabilidad que tengo como pastor. No se trata solamente de mis acciones, aun cuando puedan ser lícitas esas acciones, sino del mensaje que mando con ellas, de la representación del Evangelio en el día a día. Pero insisto, todos debemos cuidar de estar presentando el Evangelio no solamente con lo que decimos, con lo que hacemos, presentarlo verazmente. Ante esta situación tan delicada, Pablo no duda para confrontar a Pedro y lo hace públicamente. Entonces, en tercer lugar, tenemos la manera de la confrontación. Vean el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo vio que era necesaria una acción contundente para contrarrestar una desviación que había ocurrido. Y no le importaba que se tratara del apóstol Pedro. Estaba mal. Y eso era lo que realmente importaba. Además, necesitaba ser confrontado en público, porque el mal ejemplo había sido público y eso había llevado a la gente a la confusión. Tenía que mandar el mensaje de que eso no correspondía a la justificación solo por la fe. Agustín dijo: no es ventajoso corregir en secreto un error que ocurrió públicamente. Y en 1 Timoteo 5, versículos 19 y 20, 1 Timoteo 5, 19 y 20 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hablando de los ancianos, en primer lugar, no se debe acusar a alguien a la ligera. Pero si es cierto, si son ciertas las acusaciones y no se arrepiente, dice: repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Se debe dejar sentado un precedente para ejemplo de todos. La disciplina debe ser pareja. El teólogo Hendrickson dice: la acción de Pablo nos da un ejemplo vívido de cómo un cristiano valiente puede detener una desviación lejos del curso correcto
antes de que se convierta en un maremoto. Empieza con una olita que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se convierte en un maremoto. De esta manera quedaba también demostrada una vez más que la autoridad que tenía Pablo no procedía de los hombres, sino de Dios. Y por lo tanto hablaba y actuaba con la autoridad conferida por él. Pablo no era más que Pedro, no era superior a él, pero tampoco era inferior. Y si los judaizantes denostaban a Pablo, aquí les estaba demostrando que con esa acción y seguramente la respuesta de Pedro al respecto, Pablo era un mensajero fiel puesto por el Señor. Ahora, Pablo no confrontó a Pedro delante de todos solamente porque le gustaba exponer el error de otros. Él no era así. O para levantarse él como un mejor líder cristiano. Lo hizo porque era el evangelio lo que estaba en riesgo. Su preocupación, y lo dice en el versículo 5 del capítulo 2, para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a esa verdad del evangelio. Así que la razón de la amonestación era que no andaban rectamente. De la palabra ortopodusi, de orto, que es derecho, y de podeo, que es pie. Es decir, no caminaban derecho. No estaban caminando rectamente. ¿Sí? ¿Y qué es caminar rectamente? Conforme a la verdad del evangelio. Y si no caminaban rectamente es que se estaban desviando de la verdad del evangelio. Las acciones de Pedro seguidas por los judíos y por Bernabé eran acciones que se apartaban de la verdad del evangelio. Esa era la señal que estaban mandando. Estaban comprometiendo la verdad, porque implicaba que la aceptación de Dios estaba basada de alguna manera en la observancia de las leyes y tradiciones judías. Y le estaba dando la razón a los judaizantes. ¿Qué razón? Que la salvación no es solamente por la fe, que hay que agregarle obras a la salvación. Y esa no es la verdad del evangelio. Cuando alguien se aparta de la verdad, no debemos quedarnos callados por respeto a ellos. Pablo no se quedó callado ante una desviación tan importante como esta. Debemos oponernos abiertamente a esa desviación de la verdad del evangelio. Es más importante la verdad que la amistad o querer llevar la fiesta en paz. Muchas veces por querer llevar la fiesta en paz, por no tener problemas, callamos. Aun cuando alguien está predicando un evangelio distinto, aun cuando alguien se está desviando de la verdad. Pedro necesitaba ser corregido. Necesitaba tener a alguien a quien él mismo pudiera admirar. Así lo podemos ver también. ¿Cómo le quitaría un poco de orgullo que se pudiera estar generando en su vida, teniendo a alguien con esa entereza, con esa valentía de corregirlo, de llamarle la atención? Y esa persona era Pablo. Pablo, quien temía más a Dios que a los hombres. Tenía más temor de Dios que de
los apóstoles y los líderes. Qué importante es que lo que nos guíe sea realmente el temor de Dios y no el temor a las personas. ¿Cómo respondió Pedro a esta confrontación? No lo dice el pasaje. No lo dice. Pero si lo está narrando Pablo como un ejemplo de su autoridad apostólica, quiero pensar que su respuesta fue buena. Pero además, más adelante, Pedro escribe en una de sus cartas algo acerca de Pablo que muestra ese respeto que creció en su vida por el apóstol Pablo. En 2 de Pedro 3:15, Pedro hace una referencia al apóstol Pablo, diciendo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Observen cómo se refiere a él. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Creció el respeto de Pedro hacia Pablo. Ahora, no solo se trata de la necesidad de confrontar y corregir a quien se desvía del evangelio verdadero, sino de la manera en la que recibimos nosotros mismos la confrontación. ¿Cómo recibimos la exhortación? Es algo que debemos considerar, debemos de meditar en ello. ¿Cuál es tu actitud hacia aquellos que te tratan de decir que puedes estar en un error? ¿Cómo recibes la exhortación que Dios envía a tu vida a través de su palabra? Cada vez que lees su palabra o cada vez que escuchas un sermón o una enseñanza, ¿cómo recibes la exhortación que Dios está enviando a tu vida? Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y agrega, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el medio que Dios usa primordialmente para corregirnos, para enseñarnos, para reprendernos, para instruirnos en el camino de la justicia. Pero ¿cuál es tu actitud hacia la palabra? ¿Escoges lo que te conviene o te agrada y desechas aquello que no te conviene o no te agrada o no te favorece de acuerdo a lo que estás necesitando o buscando? No es solamente la necesidad de confrontar a alguien que está en el error, sino de cómo recibimos nosotros esa confrontación. Podríamos quedarnos con la idea de que la lección principal en esta acción de Pablo es precisamente que debemos confrontar a los hipócritas, especialmente si con su conducta comprometen la verdad del Evangelio. Pero creo que más bien debemos reconocer, como dice el maestro Trenchard,
no es suficiente comprender el Evangelio intelectualmente y profesar creerlo, y aún defenderlo tal como Pedro lo hizo en Jerusalén. El cristiano también debe vivir el Evangelio de manera consistente, permitiendo que regule todas las áreas de su vida. ¿Cómo estamos modelando el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida? Sí, vemos el valor de Pablo para enfrentar, para resistir a alguien como Pedro cara a cara. Y debemos imitarlo. Pero por encima de eso está la defensa de la integridad y pureza del Evangelio que cada uno debe llevar a cabo, viviendo de manera congruente y también amonestando y exhortando al que no lo hace. Si te desvías del Evangelio en la forma de proclamarlo, o si te desvías de él en tu vida práctica, estás mandando un mensaje equivocado. Estás, en pocas palabras, practicando un evangelio diferente. No basta tener un entendimiento, una comprensión precisa de la justificación solo por la fe. Necesitamos vivir día a día de tal forma que no contradigamos esta doctrina y ninguna otra. Veamos por último algunas aplicaciones que podemos obtener de este pasaje. Número 1, la salvación por gracia nos pone a todos en el mismo nivel. Nadie tiene mayor mérito para formar parte de la familia de Dios, ya que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y solo por la justicia de Cristo nos ha hecho aceptos. Todos somos pecadores por quienes Cristo murió. Tampoco nadie alcanza un nivel de santidad superior en el sentido posicional por lo que haga, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ha sido por el sacrificio de Cristo que hemos sido perfeccionados delante de Dios. Así es que, como creyentes, no hay unos superiores o unos inferiores. ¿Por qué? Porque solo por la justicia de Cristo que hemos sido salvados. Número 2, no nos hagamos cómplices de los que pervierten el evangelio de la gracia, dando la impresión de que tienen la razón en cuanto a sus doctrinas apartadas de la verdad. Por temor a perder su prestigio e influencia, Pedro comprometió con sus acciones la verdad del evangelio. No hagamos lo mismo. Defendamos más bien con valentía y mansedumbre la verdad. Número 3, vemos reflejada en Pedro y Bernabé la realidad de la inconsistencia de todos los humanos, aún entre los cristianos. Hemos sido santificados por la fe en Cristo. Parecemos justos delante de Dios, sin embargo, estamos en un proceso de santificación progresiva hasta que estemos en su presencia. Y la prueba de que aún no hemos sido glorificados es precisamente que seguimos fallando. Claro, esto no debe ser una excusa, nunca debe ser una excusa, pero sí una explicación de nuestras fallas y de la necesidad que tenemos de ir delante de Dios en arrepentimiento. No para salvación, pero sí para perdón y limpieza. Ese desliz de Pedro, de Bernabé, es una ilustración de cómo funciona la santificación. Un día
manteniéndose firme ante las amenazas, ante los golpes, ante las cárceles. Y otro día, haciéndose o simulando una conducta distinta a lo que debía ser. La santificación no es una línea recta hacia arriba. Sí, debe ser ascendente, pero tiene sus subidas y sus bajadas. 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás, 2 hacia arriba, 1 hacia abajo, pero siempre en sentido ascendente. Si no hay avance, entonces, pues no hay una santificación en proceso. Y por lo tanto, es muy probable que la persona no haya sido regenerada para nueva vida. Que nadie se engañe. Demos gracias a Dios por personas como el apóstol Pablo, que por amor nos señalan nuestros errores, se interponen en nuestro camino equivocado y nos guían a la verdad. En lugar de cerrarnos y atacarlos y dejar que el orgullo se levante en nosotros, demos gracias a Dios que Él envía a esas personas, Él envía su palabra para detenernos, para resistirnos cara a cara y no dejarnos ir por el camino incorrecto. Tengamos una actitud humilde para recibir la corrección. Alabemos al Señor por su palabra. Cada vez que la leamos, cada vez que la escuchemos, demos gracias a Dios, porque su palabra, como dijimos, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel para cumplir cada una de tus promesas. Tú dijiste que la obra que tú has comenzado en cada creyente la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo y lo estás cumpliendo. Y ese perfeccionamiento, Señor, tú lo haces a través de tu palabra enviada a cada uno de nosotros, a través de instrumentos de tu gracia, para detenernos cuando vamos en el camino equivocado, para corregir nuestro rumbo, para aclarar la doctrina, para conocerte mejor y de esa manera poder vivir conforme a tu voluntad y llevar mucho fruto para ti, Señor. Gracias por cada persona que, teniendo temor de ti, tú pones delante de nosotros, no solamente para amonestarnos, para corregirnos, sino también para exhortarnos, para animarnos al cambio, para seguir conformándonos cada día más a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, por cada uno de ellos y por los medios que tú usas, Señor, para nuestra santificación. Bendito eres hoy y por los siglos. Amén.